Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo comentario de Bar Torá de nuestra porción semanal, casi llegando al final de la Torá, ¿cierto? Del ciclo del año 2013 y el inicio del año 5784, donde a la vez que empieza el año, por lo menos el año civil, culmina también la Torá. Comenzamos desde el final casi. Esta semana toca la porción llamada Azinu, que significa prestad atención, prestad oído, ¿cierto? Ozen en hebreo es una oreja, oído. Presten oído, ustedes, escuchen lo que ha de acontecer. Escuchen ustedes, ¿cierto? Y, y no habla a cualquiera, sino que le habla a los cielos y a la tierra. Bueno, esta porción inicia, ¿cierto? En Devarim 32 y dice: Haazinu, Ashamaim. Prestad atención, oíd, oh cielos, y dejadme hablar. Escuche la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia, mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso. Como llovizna sobre el verde prado, y como aguacero sobre la hierba. Porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuid grandeza a nuestro Dios. La roca, Hatsur, su obra es perfecta. Porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Y luego dicen: forma corrompida se han portado con Él. No son sus hijos, debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. Así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Así versa, ¿cierto?, la primera lectura, la primera parte, era aliyá de esta porción. Asinu significa literalmente escuchar, oíd. Es una expresión, ¿cierto?, en hebreo que dice: pon tu oído aquí, escucha esto. Y es la lectura número 53, la 53ª lectura de la Torá. Y es también la penúltima, ¿cierto? Solo queda una porción. Bezot Abraha. Esta es la bendición, dice la última porción, ¿cierto? Y así hemos leído. Es prácticamente un solo capítulo de la Torá. Y la mayor parte, ¿cierto?, se trata del cántico de Moisés. Y este cántico de Moisés, ¿cierto?, es una composición que habla como un oráculo profético, advirtiendo a Israel sobre la postrer apostasía, lo que ha de acontecer, ¿cierto?, en los últimos días, es decir, una rebelión contra Dios. Y que Israel se iba a rebelar contra el Eterno. Y la resultante ira de Dios iba a ser a consecuencia de ellos, dice. Él es el puro, pero en ustedes está la mancha. Es decir, ustedes podrán decir: bueno, ¿y dónde está Dios? Pero Dios estuvo con ustedes y ustedes no valoraron. Ustedes se rebelaron, le dieron la espalda. Ustedes desconocieron a su hacedor. Y eso es parte de las consecuencias. Por eso dice: presten oído, ojo, las cosas ya fueron dichas, advertidas. La canción, ¿cierto?, apunta a un futuro lejano, a un día venidero. Imaginando incluso para nosotros, ¿cierto?, la figura del Mesías. Figura, ¿cierto?, del final de los tiempos, que pueden llegar a ser difíciles, ¿cierto?, de digerir. Después de este cántico, ¿cierto?, es que Moisés sube al monte Nebo y pasa, ¿cierto?, y pasa a mirar la tierra prometida antes de morir. Es decir, esta es un último mensaje profético de Moshe antes de entrar en la tierra, al otro lado, mirando las cosas que habían de venir. Porque finalmente, cuando uno inicia un camino, puede disfrutar el proceso, sí, pero a uno le interesa saber a dónde quiero llegar. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Dónde voy a llegar finalmente?
Si hay algo cierto que la gente busca más allá, es saber dónde se conducen nuestras vidas. Si creo en Dios, ¿a dónde llegará mi vida? ¿Qué conoceré? ¿Cómo me... ¿Qué pasará después de mí, después de la muerte? ¿Dónde voy a llegar después? El saber, ¿cierto?, dónde voy a llegar de algo lejano que pasará después nos genera incertidumbre, ansiedad. Pero Moshe ve las cosas claras. Estando de lejos las ve claras. Como él estando lejos la ve de cerca. Y esta es una característica, ¿cierto?, de nuestro padre Moshe. Las cosas que a lo mejor parecen lejanas, para él eran cercanas. ¿Cómo sabemos esto? Porque él hablaba cara a cara con Dios. Dios, que es el ser quizás que parece más lejano de nosotros cuando estamos en, digamos, en nuestra rebeldía, en nuestra rebelión, en nuestras malas inclinaciones. Lo que parece más lejano, para él era lo más cercano. Tenía una visión profética porque claramente tenía cercanía con Dios. Eso, cierto, es la visión profética que tenía él, su cercanía con Dios. Por lo tanto, las cosas que parecieran lejanas las veía cerca. Y al Dios que parecía tan lejano, terrorífico en la montaña, para él era como estar con su amigo en su tienda. Bueno, nuestra porción, ¿cierto? Toca también en el Shabbat anterior a Yom Kippur, y es llamado, ¿cierto?, Shabbat Shuvah. Y este Shabbat, que está en los 10 días, ¿cierto?, llamado arrepentimiento, que están entre Yom Teruah y Yom Kippurim, ¿cierto? El día de la trompeta y el día de las expiaciones, como les llama la Torá. Es este Shabbat, Shabbat Shuvah. Y es porque la Haftará comienza diciendo así: Shuvah, ¿cierto? O Shuvu, regresen. Regresad al Señor. Regresar a Él, ¿cierto? Dice, vuelve, el libro de Oseas 14, dice, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Has tropezado con tu iniquidad. Tomad con vosotros palabras, dice, y volveos al Señor. Y decidle, quitad toda iniquidad y acéptanos bondadosamente, para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Y por eso, ese verso, ¿cierto?, de la Haftará, de la conclusión de los profetas, se llama así. Cuando hablamos, ¿cierto?, de que queremos mantenernos en forma en nuestra vida diaria, uno no se puede mantener en forma solamente haciendo nada, estando en casa y ya sentado. Si uno quiere ponerse en forma, tiene que practicar, ejercitar, alimentarse bien, etc. Ahora, para mantenerse en forma espiritual, no es que se requiera menos que esto. O sea, si para lo físico se requiere disciplina para mantenerse bien, en el sentido espiritual también. Necesitamos disciplina y un orden cierto para mantenernos bien. Moshe inicia su cántico, no invocando los cielos y la tierra. Escuchen, cielos, déjenme hablar, y oiga la tierra las palabras de mi boca. Y primero alude al cielo. Y solo después alude a la tierra. Y sigue, cierto, con esta progresión diciendo que caiga como lluvia mi enseñanza. La lluvia cae del cielo a la tierra. Así como nombra primero el cielo, después la tierra, luego menciona la lluvia. Y en cierto sentido, esto conecta los cielos con la tierra. Al respecto, los rabinos, ¿cierto?, compararon la Torá con la lluvia que cae del cielo a la tierra. Dice en el Talmud, en el Tratado de Ta'anit 7a. Rab Yehudá dijo: el día en que llueva es tan grande como el día en que se entregó la Torá, como está dicho, que mi enseñanza caiga como la lluvia. Y cuando Moshe dijo enseñanza, se refería a la Torá, como se dice en la Torá, porque yo hoy os doy sana enseñanza. No abandonéis mi Torá. ¿Cuál es la enseñanza? La Torá. Dice que mi enseñanza caiga como la lluvia. Es decir, esa lluvia podemos decir que es la Torá. Y comparan los sabios un día
que llueve es tan grande como un día cuando se entregó la Torá. Y compararon así, ¿cierto?, la Torá con el agua, porque como el agua, ¿cierto?, que cuando llueve desciende de lo alto hacia lo bajo, como dice el libro de Isaías, ¿cierto?, así también la Torá, por así decirlo, descendió de un lugar mucho más alto y elevado que nosotros, o que el reino, ¿cierto?, de las personas, el reino humano. Como dice en Tanit 7a también, y Rabbi Hanina ben Ida dijo, ¿por qué las palabras de la Torá se comparan con el agua? Oh, todo el que tenga sed, que venga a las aguas. Esto es para enseñarles que así como el agua fluye de un lugar más alto a un lugar más bajo, también las palabras de la Torá descienden de un lugar alto a un lugar bajo. Es decir, hay que entender que lo que recibimos de la Torá, de la enseñanza de Dios, es algo más elevado que nosotros. Si no lo consideramos así, podríamos, ¿cierto?, caer en considerar las palabras de Dios, su Torá, como algo inferior, como algo más bajo que lo que nosotros ya somos, algo inferior a nosotros mismos, a nuestra conciencia, ¿cierto? Pero la Torá, así como la lluvia, viene de lo alto, de los cielos, y el agua existe en los cielos. ¿De qué forma? ¿Cierto? Cuando se condensan las aguas, existe como vapor, como las nubes, pero sigue siendo agua. Y mientras desciende, desciende como lluvia, sólida, ¿cierto? Más líquida, pero más sólida. Y sí, pero sigue siendo agua. Y cuando llega a la tierra, ¿cierto?, en forma de lluvia, se acumulan ríos, arroyos, canales, y sigue siendo agua. El agua es agua tanto en el cielo como en la tierra, aunque parezca que tiene diferentes formas. Ya sea, ¿cierto?, las nubes o acumulándose en los ríos. En cada etapa el agua sigue siendo agua. Y esto también dicen los sabios que ocurre con la Torá. En todo su camino en que desciende de los cielos y riega la tierra, la Torá sigue siendo Torá. La Torá y su esencia es siempre la misma, no cambia. Porque esto es como Dios, ¿cierto? Las palabras de Dios no cambian, perseveran. Aunque parezca que son diferentes, un poco distintas, o que a lo mejor de un libro a otro hay una sensación diferente a otra, sigue siendo Torá, enseñanza de Dios para nosotros. La Torá de Moisés descendió a nosotros para que pudiésemos comprenderla, ¿cierto? A lo mejor uno puede mirar las nubes y uno dice, wow, ¿qué pasó en el cielo? Si nunca hubiésemos visto la lluvia, como la generación de Noaj, por ejemplo, dice la Torá, y uno viera de repente nublarse los cielos y viera oscurecerse y formarse estas columnas de vapor, ¿cierto?, en los cielos, uno diría, ¿qué es esto? Pero es agua. Y después que cae, uno dice, ah, está cayendo líquido del cielo. Ok. Y de alguna forma podemos llegar a comprender, a entender lo que pasa, porque lo podemos recibir, lo podemos palpar, ¿cierto? Así también es la palabra de Dios, es su enseñanza. Una vez que la podemos palpar, la podemos sentir, aun cuando parezca una nube negra, tenebrosa, que a lo mejor puede tener relámpagos y una fiera tormenta, una vez que cae, entendemos de alguna forma lo que trae. Bueno, solamente entrando, ¿cierto?, en contacto con la Torá, podemos saber lo que trae a nuestras vidas. ¿Qué enseñanza nos puede dar? Cuando la observamos, ¿cierto?, de alguna forma nos revestimos de ella. Así como la lluvia puede caer y empaparnos, así también nos podemos empapar, ¿cierto?, de su palabra, de su enseñanza. Aquello tan elevado como las palabras de Dios, que con su ciencia crearon los cielos y la tierra, puede llegar a ser, ¿cierto?, algo reconocible, palpable en nuestra vida. La lluvia, ¿cierto?, cae para regar los campos, las hierbas, para darnos fuentes de agua a nosotros, y cada uno de nosotros absorbe esta agua. Todos necesitamos agua para vivir. Sin agua no hay vida. Así, de esta forma, el cielo y la tierra se unen, ¿cierto?, por esta conexión. Y así fue también con el Mesías, el Logos, como dice en griego, el Memra, como dicen
los Targumim, ¿cierto? Las traducciones arameas de la escritura, o la Dabar, la palabra de Dios. Así también tomó vestidura, ¿cierto? De carne humana y se hizo una persona. La persona, ¿cierto? Del Mesías, y así formó también una conexión entre los cielos y la tierra. Yeshua, ¿de qué manera conectó los cielos y la tierra? ¿Solo porque dijo, el reino de los cielos está cercano? Porque Yeshua trajo las palabras de su Padre y él guardó sus mandamientos, es decir, trajo la lluvia y a su vez bebió y vivió por ella, por el agua que recibía del Padre. Toda la enseñanza que traía de Dios, él también la practicaba y él también la vivía. En esto consiste, ¿cierto?, ser una Torá viviente. Si yo tengo una enseñanza, vivo conforme a ella. Conforme a lo que uno predica, uno practica. Esa es la conexión que hay entre los cielos y la tierra. A veces pensamos, ¿cierto?, en cosas más profundas, místicas sobre esta conexión. Pero realmente es esto. Si es Torá, la lluvia, y si fue comparada, bueno, la forma en que la vivamos, ¿cierto?, en que la traigamos y por ella vivamos, es, ¿cierto?, la forma de conectar los cielos y la tierra. Así apareció y vivió, ¿cierto?, entre nosotros. Ahora, para profundizar un poco más en esto, a veces nosotros nos comportamos como jardineros como un jardinero, por ejemplo, echando ciertas semillas en un lugar donde no va a crecer ningún árbol, en un lugar seco. A veces somos como jardineros tontos que a lo mejor en vez de podar un árbol lo cortamos del todo. A veces, ¿cierto?, podemos llegar a ser nosotros jardineros que no aprovechamos bien la lluvia, o no podamos bien, o no sembramos bien, o no hacemos crecer, o no ponemos, o mezclamos semillas, y mezclamos cosas que no crecen juntas, etc. Muchas veces abrazamos la fe en Dios, por así decirlo. Somos como jardineros que viene la lluvia, cae la enseñanza de Dios, y en vez de aprovechar eso en nuestro campo, en realidad no alimentamos, ¿cierto? No volvemos a regar el campo, nos quedamos solo con eso, y nos quedamos ahí y ya. Por ejemplo, viene una lluvia, crecerá todo. Pero también hay que regar la tierra. Hay que hacer que llegue constantemente agua. No basta con una sola lluvia. De hecho, una sola lluvia podría arruinar un campo. Podría arruinar, ¿cierto?, una cosecha. Lo que hace un buen jardinero o agricultor es cuidar, ¿cierto?, lo que tiene. Si cae una lluvia, súper bien. Pero si después no cae, hay que colocar, ¿cierto?, agua. Hay que regar aquello. Tenemos que regar aunque haya momentos donde no caiga la lluvia y haya sequía y se sequen los bosques, los frutos y no haya nada. Aunque pase eso, ¿cierto? Y se acaben la comida a lo mejor. Bueno, tenemos que seguir trabajando como jardineros inteligentes, agricultores inteligentes. Por eso dice la escritura, bueno, aunque se acabe esto, no haya, ¿cierto?, más productos en los campos, aunque no llueva, se acabe todo, con todo, dice. Yo me gozaré, ¿cierto?, en el Señor, con todo. ¿Por qué? Porque hemos recibido, lo que hemos recibido de Él, por ello vivimos y seguimos trabajándolo. Moshe comparó al pueblo de Israel con la hierba y la Torá que le había enseñado con el agua que da vida. Es decir, el pueblo es como la hierba y la Torá es como el agua que llega, que riega la hierba y que da vida. Y Moshe oró para que su enseñanza fuera que Israel, como lluvia, ¿cierto?, y rocío, que Israel fuera como la lluvia y el rocío que riegan la tierra, la hierba y la vegetación. Y así dice el segundo versículo, que mi enseñanza caiga como la lluvia y mi palabra destile como el rocío, como las gotas sobre la hierba fresca y como el aguacero sobre la hierba. Que mi enseñanza, mi palabra, la Torá, caiga como la lluvia, dice Moshe, que riega y cae por todo lugar. Y mi palabra, dice, destile como un rocío. Otra forma de agua,
otra forma caiga, ¿cierto? Aquí, como las gotas sobre la hierba fresca. O sea, puede que no llueva, pero hay rocío y se mantiene vivo, creciendo, natural, ¿cierto? Con vida, como aguacero y como aguacero sobre la hierba. Otra forma de agua, ¿cierto? De la misma forma, ¿cierto? Shaul, o el apóstol Pablo, llamado así, usó una metáfora en 1 Corintios 3. Él, debido a que fue el primero en llevar la palabra, ¿cierto? Digamos, del evangelio, de la buena noticia que ellos habían recibido, ¿cierto? A través del Mesías a los creyentes en Corintios. Él se comparó a sí mismo como un hombre que plantó una semilla. Y debido a que su compañero, ¿cierto? De misiones, Apolos, había llevado también la enseñanza a los corintios, comparó a Apolos como alguien que regó aquella semilla y él dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios está haciendo y provocando el crecimiento. Así pues, ni el que planta ni el que riega son algo, sino Dios que hace crecer. 1 Corintios 3, 6, 7. O sea, es decir, está diciendo él, yo planté, claro, yo puse una semilla, Apolos viene y riega, y los regó a ustedes. Pero Dios está haciendo que ustedes crezcan. Es la palabra de Dios, finalmente, su enseñanza. Sí, pues, ni el que planta ni el que riega son algo. Porque aunque caiga una lluvia, los campos se pueden morir. Aunque alguien riegue, los campos se pueden morir. Dice que finalmente Dios es el que provoca el crecimiento. Porque aquel milagro que se llama vida no es tan fácil de imitar. Las personas, ¿cierto?, han llegado a crear muchas cosas, tecnologías, muchos tipos de diferentes, ¿cierto?, a través de la ciencia de especies, seres, cosas que quieren crear y hacer germinar. Pero dar vida a algo, dar crecimiento, es otra cosa. La humanidad puede haber llegado a hacer X cosas, pero darle vida y provocar que esto crezca, que se desarrolle, y que tenga una forma, ¿cierto?, de vida, no es tan sencillo. Parece que ese don, ¿cierto?, que reconocemos en Dios, el creador, no es tan sencillo de hacer. Uno puede venir y decir, yo inventé tal cosa. Sí, pero con tal cosa vino otro y inventó otra cosa. Y vino otro y inventó otra cosa. Y después inventó otra cosa y así a lo mejor se hicieron los celulares. Pero realmente lo que está detrás no es que uno hizo todo. Uno hizo algo, el otro hizo esto. Pero finalmente uno ve el teléfono y quizás ni le interesa quién hizo tal cosa, quién inventó tal y por esto llegamos a hacer esto y esto acá. Nadie le interesa. Lo que uno ve es la evolución de las cosas. ¿Qué puedo hacer ahora con esto? ¿En qué crecen? ¿En qué se desarrollan? Y eso es lo mismo que es la vida, ¿cierto? Y es lo que Dios provoca. ¿Cómo se desarrolla la vida? Realmente, ¿cuál es la utilidad? ¿Qué fin le damos a las cosas? Eso es lo más importante para nosotros, ¿cierto? La humanidad que tiene vida y sentido común. Asimismo necesitamos, con ese sentido común, que la enseñanza de Dios pueda ser regada en nuestra vida diariamente. Yo planté, dijo Shaul, Apolos regó, pero Dios provoca el crecimiento. Ni el uno ni el otro son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y ese crecimiento se da solo si continúa el agua. De nuevo, puede llover y los campos estar muy mojados y ricos en agua. Alguien puede venir después y regar, pero si hay una sequía que no deja nada de agua y absorbe todo, se acabó, no hay crecimiento. Consideremos la historia de un jardinero tonto. En primavera plantó algunas semillas y las regó. Se alegró cuando empezaron a crecer y supuso que simplemente podía esperar a la cosecha. No pensó en volver a regar las plantas más tiernas. Después de todo, ya las regué, dijo él. Pero las plantas se marchitaron y murieron. Muchos creyentes se comportan de esta manera como un jardinero tonto. Abrazan la fe en el Mesías, se encuentran con Dios y con una relación con Él. Tienen un encuentro con Dios, como se dice, pero no alimentan esa fe y esa relación regándola regularmente con la enseñanza, con la lluvia.
la Torá de Dios. Una, para vivir una vida de fe, ¿cierto? Madura, ¿cierto? Y que provoque cambios y crecimiento, tenemos que beber del agua de la Escritura, ¿cierto? De la enseñanza de Dios de manera regular y diaria. Otro ejemplo, cuando uno quiere llegar a practicar artes marciales y quiere llegar a ser una persona que logre el cinturón negro, bueno, uno tiene que tener disciplina. No puede llegar de un día para otro y ser cinturón negro. ¿Cómo puede ser cinturón negro en karate? Bueno, tiene que practicar diariamente. Probar, probar, practicar, practicar con disciplina. Aprobar ciertas pruebas. Hay ciertos niveles que tiene que superar. Ahora, ¿es más fácil ser creyente en Dios que convertirse en un cinturón negro en karate? Una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Llegar a ser cinturón negro en karate o ser un creyente y discípulo del maestro? ¿Qué es más difícil? Hay cosas que nos parecen difíciles. No, yo no estoy hecho para eso. Y alguien podría decirse, yo estoy hecho para seguir al maestro, seguir su palabra. O nos hallamos que no somos capaces de, o que no podemos lograr llegar a lo que Él espera de nosotros. Si siempre vivimos en ese bucle de no poder llegar hasta un nivel, o sentir que siempre estamos en un nivel más bajo, o que nunca llegaremos a un nivel como cinturón negro en la escritura, la verdad es que evidencia una falta de disciplina en la Torá y en la enseñanza de Dios. Si no somos capaces de llegar a eso, o nos vemos tan impedidos, tan lejanos, o si en un momento se requiere, ¿cierto?, la actuación de cada uno de nosotros en algo que involucra, ¿cierto?, nuestra fe, nuestro compromiso con Dios, y eso no se da, no existe de parte de nosotros, siempre creemos que estaremos eternamente como aprendices y nunca llegaremos a un cinturón negro dentro de la fe. Bueno, es que no hemos sido muy disciplinados. Entonces, para llegar, ¿cierto?, a un nivel, obviamente hay que tener disciplina, estudio, etcétera. Así como cualquier habilidad que queramos adquirir en nuestra vida o cualquier conocimiento, carrera, estudio que queramos llegar a obtener, tenemos que tener disciplina. Y discipulado es disciplina. Ser discipulado no es simplemente ir a un lugar a estudiar. Ser discipulado es imitar, ¿cierto? Imitar, aprender de todo. Aprender del maestro. ¿Queremos ser discípulos del maestro, del Mesías? Tenemos que aprender diariamente. No podemos soltarnos de él. Hoy día, al menos para mi gusto, lo digo personalmente, muchas veces en los estudios no existe esto. Y hoy día, a veces con la invención, ¿no?, de todo este estudio telemático a distancia, no existe, no llegamos a ese nivel de conexión entre un profesor o un maestro y un alumno, un discípulo. A veces no llegamos hasta ese nivel donde uno tenga tal compromiso de disciplina que quiera aprender todo lo que le dice su maestro. Pero lo que yo vi más fue más crítica, hablar mal contra los maestros, no considerar a veces bien lo que enseñaban, pero hay otros que llaman la atención a algunos y dicen, este profesor me gusta por tal cosa, y se motivan un poco más a estudiar. Pero en general no hay una conciencia general de ser disciplinado para ganar y adquirir algo. Si algo no nos gusta, lo dejo de lado y ya. Cada uno está escogiendo, ¿no? Hay un gusto en cada cosa. Pero el que uno quiera lograr algo que le gusta y ya, significa que también abandonamos la disciplina. Cuando abandonamos la disciplina y además no sabemos qué nos gusta, no está ni en esto ni en esto otro, ¿no? No hace ni lo uno ni lo otro. No logra, ¿cierto?, hacer nada. Está ahí. Como dicen algunos, bueno, ni estudia ni trabaja. Está ahí. A lo mejor, ¿qué hace? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, uno puede siempre en la vida buscar, ¿cierto?, temas de gustos, pero tiene que tener algo de disciplina, si no, ¿a dónde va? Y esto nos falta, necesitamos dedicar
¿cierto? Disciplina, a lo que la Escritura nos habla, la oración, las buenas obras, estudiar la Torá, ¿cierto? Hacerlo en disciplina. Si queremos lograr algo, ¿cuántos años hemos pasado nuestra vida, ¿no? Considerándonos aprendices en todo. Pablo les dijo claramente, ustedes deberían ser ya maestros, pero todavía están necesitados de leche. Todavía quieren que los sigamos regando, después de que lo hemos regado años y años y años, y todavía quieren seguir siendo regados. Bueno, avanzará alguien que a lo mejor va y practica. Por ejemplo, hay una persona que puede practicar karate y va todos los días a ensayar. Y dice, ¿algún día llegaré a ser cinturón negro? A lo mejor sí. Pero ¿qué pasa si esa persona va todo el tiempo a practicar y siempre hace lo mismo y nunca mejora? Solo va por la rutina. O sea, a lo mejor puede entrenar, mejorar, pero nunca va a llegar a ese nivel si no se desafía, si no quiere aprender más, si no quiere dar otro paso, otro nivel. Puede que uno diga, bueno, este árbol lo riego, pero con tan poca agua que a lo mejor creció así. Pero el árbol tiene el potencial de crecer así, inmenso. Bueno, depende de nosotros, ¿no? La Torá de Moshe es como el río, es como la lluvia que cae del cielo que riega nuestra alma y nos permite crecer espiritualmente. Pero también está en nosotros decir si queremos crecer o no. Queremos tener esa disciplina o no. Queremos que la Torá nos caiga como lluvia. Bueno, expongámonos a la lluvia. Pero hay algunos que prefieren refugiarse en sus propias comodidades quizás para evitar la lluvia. Les gusta más un rocío que me caiga poquito. No, yo quiero de Dios poquito. Poquito nomás. Recibir un poco. No recibir mucha enseñanza, porque me mareo. No aprendo nada. No quiero cambiar. Depende de uno. Las doradas como rocíos, como lluvias, como aguacero, como algo que riega, ¿cierto? Pero lo que Dios está buscando detrás de todo es crecimiento. Si hay algo que hemos aprendido, ¿cierto? Desde chiquitito, de todo esto que provoca. El ciclo del agua, crecimiento, vida. Que, que crezcan los campos, ¿cierto? Que haya fruto, que haya vida, que se genere oxígeno, que cambie el ambiente. Esto es vida. El crecimiento es la vida. Evitar crecer y quedarse estancado es morir, quizás poco a poco. Pero crecer y seguir en ese ritmo es realmente lo que es la vida. La vida se trata de eso, de madurar, crecer, ascender. Por eso, ¿cierto? Dice la escritura, cuando uno, aún dice, cuando estén ancianos, ¿qué dice? Serán, ¿cierto? Como dice, como palmera florecerá el justo, y aún en la ancianidad estarán verdes, dice, vigorosos. Aquellos, ¿cierto? Que tienen fe en el Señor. Aun cuando estuvieran ahí, estarán vigorosos, dice. Reverdecerán, dice el Salmo. Es decir, lo que Dios espera es eso, crecimiento. Que podamos siempre absorber esa agua. Crecer espiritualmente y no quedarnos ahí como que ya se acabó todo y ya. Bueno, dichosos aquellos que han logrado esto, ¿cierto? Que en su vida han aprovechado lo que el Eterno les ha dado para crecer, madurar y realmente seguir elevándose espiritualmente. Que cada una de estas fiestas, estos Shabbat, ¿cierto? Nos permitan esto, elevarnos y no quedarnos ahí igual estacionados año tras año. Es lo que el Eterno espera, ¿cierto? Nuestra madurez como creyentes, como personas, para realmente, como dice la escritura, bueno, los campos están llenos, ¿no? Faltan obreros, dice la escritura. Ahí está todo listo. Solo faltan los obreros. Pero los obreros quizás no quieren seguir entrenando, no quieren seguir siendo obreros, quieren estar cómodos, resguardados bajo la lluvia, en vez de trabajando ahí, creciendo, dando algo más, ¿cierto? Pero que todos podamos sentirnos un poco como obreros, ¿cierto? En este tiempo. Y no nos sintamos también disminuidos con tanta agua quizás que el Eterno tiene para nosotros. Lo importante es que crezcamos año tras año. Si un año hacíamos algo y después al otro no estamos creciendo. Si un año no lo hacíamos, después sí estamos creciendo.
todos podamos ver esto en nuestra vida. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.